Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a Amor, Fe y Familia con Maru. El día de hoy, nuestro tema es ¿por qué es tan importante tu cuerpo? Vamos a ver para qué ha sido hecho nuestro cuerpo, para entender el valor tan grande que tiene y cuánto lo debemos cuidar. Vamos a hacer un repaso rápido en la historia para entender quiénes somos. Génesis 2:7 nos dice cómo se crea el hombre a partir del polvo de la tierra. Acuérdense que esto es figurativo, es decir, somos parte de la creación de la tierra. Y de ahí Dios nos toma e insufla en nosotros su espíritu, su aliento, su espíritu de Dios mismo. Y con él dice que el hombre tiene vida. El tener el espíritu de Dios dentro de nosotros nos convierte en un templo. Templo viene de la palabra en latín templum. Esa palabra era equivalente a la palabra en hebreo Bet Elohim, que significa morada de Dios, casa del Señor. Eso es desde un principio nuestro cuerpo, la casa donde habita el Espíritu de Dios, ese espíritu que es vida, ese espíritu que es verdadero amor. Pero ¿qué pasa después? El hombre libremente escoge separarse de ese espíritu de Dios, lo desobedece, no quiere seguir lo que le ha pedido y dice, yo ya no soy templo del Espíritu de Dios. Y así quedamos cuerpos separados de Dios, es decir, metidos en el mundo, en lo terreno, en el caos, en el desorden y lejos de Dios, lejos del amor. Por eso empieza a haber tanta violencia, por eso hay tantas guerras, matanzas, injusticias, porque el Espíritu de Dios no habita en nosotros, no somos templo de Dios en ese momento. Nosotros mismos vamos destruyendo nuestro cuerpo sin que esté ese espíritu de amor y de vida. Entonces Dios empieza a hablar con su pueblo, lo quiere liberar de eso. En Éxodo 25:8 y siguientes nos damos cuenta cómo les dice al pueblo, quiero estar presente en medio de ustedes, construyanme un santuario, porque en ese momento el hombre no es digno de ser templo y recibir a Dios. Tiene que redimir esa falta tan grande de haber ofendido a Dios y no puede, no sabe cómo, no tiene las herramientas para pedirle perdón a Dios y pagarle por ese error de haberse separado de Él. Pero Dios es tan bueno que nos dice cómo pongamos un santuario y cómo nos empecemos a acercar nuevamente a Él. Le dice al pueblo de Israel cómo haga un tabernáculo, cómo haga el arca de la alianza, donde Él quiere estar en medio del pueblo. Le explica que para que el pueblo se dé cuenta que Dios está ahí, Él hará que una nube descienda sobre el arca, sobre el tabernáculo, para que vean que ahí está Dios. O una columna también de fuego en la noche. Se empiezan a aparecer estos signos y el pueblo se da cuenta que es el momento en el que Dios se hace presente entre ellos. Después llega el rey David y él con sus castillos hermosos y todo, reflexiona y dice, ¿cómo es posible que yo viva en unos castillos tan hermosos y el Dios Todopoderoso tenga un tabernáculo tan sencillo y movible? Y él empieza a diseñar un gran templo para el gran rey, para el gran Dios. Salomón, su hijo, lo construye y es el templo de Jerusalén. Ahí ponen el arca y ahí para todo el pueblo llega el mensaje de que ahí estará Dios presente. Por ello, todo el pueblo judío tiene que ir mínimo 2 veces al año a presentarse al templo de Jerusalén y a encontrarse con Dios, porque de otra forma no pueden encontrarse con Dios. Dios nos va llevando con una pedagogía divina, con unas enseñanzas progresivas, poco a poco, para darnos cuenta en dónde está y cómo encontrarnos con Él. Después, en el destierro, destruyen el templo de Jerusalén. Y ahora el pueblo judío no sabe dónde encontrarse con Dios, porque el lugar en donde habitaba ya no está destruido y ellos están dispersos. Por lo que cuando se vuelven a reunir, se vuelve a construir el templo y lo llaman el templo de Zorobabel. Ahí mismo, a lo largo de los años, se vuelve a deteriorar muchísimo y luego el rey Herodes lo vuelve a reconstruir. Por lo importante de ser el templo donde se encuentra el cielo y la tierra, donde se encuentra la persona con Dios. Pero ¿cuál crees que es la nueva noticia, la buena noticia cuando llega Jesús? ¿Qué pasa cuando Él se encarna en una persona humana? El Espíritu de Dios vuelve a estar dentro de un ser humano.
Y Él, con su persona y su vida, nos enseña cómo volvernos otra vez templo del Espíritu Santo. Eso es lo que viene a restaurar Jesús. Él viene a pagar la deuda con Dios y a volvernos a la originalidad de ser un cuerpo humano lleno del Espíritu de Dios y tener ese encuentro con Dios dentro de nosotros. Es lo mismo cuando Él insufló el Espíritu Santo en Adán y Eva e hizo esa unión total del hombre con Dios por amor. En Juan 2:21 podemos ir entendiendo esto. Dice Jesús que destruyan el templo y Él lo reconstruirá en 3 días. Y aclara ahí San Juan que Él se refería al templo de su cuerpo. ¿Y qué pasa? Muere, es crucificado y renace, resucita al 3er día lleno del Espíritu de Dios. Ese espíritu de vida inmortal, vida eterna y lleno del amor verdadero, de la entrega total, de esa entrega hasta dar la vida por los demás. Por ello, nuestro principal mandamiento es amar a Dios y amar a los demás, como Dios nos ha amado, entregando la vida por los demás. Eso es tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros y eso nos dará la plenitud, la satisfacción, la alegría, las ganas de vivir, la esperanza por un mundo mejor, la fortaleza en las cosas que vemos imposibles. Recordemos que para Dios todo es posible, aunque no sea humano, aunque no vaya con las leyes físicas. Cuando uno tiene a Dios, se obran milagros y nos lo demostró muchísimas veces cuando el Espíritu de Dios estaba en el cuerpo de Jesucristo. Él podía obrar miles de milagros. Imagínense si no será importante nuestro cuerpo, si no vale tanto para cuidarlo. Puede ser el lugar donde habita Dios Todopoderoso. Te invito a que te llenes del Espíritu de Dios. Jesús nos vino a decir que por medio de los sacramentos el Espíritu va a descender sobre nosotros, con el bautismo, con la confesión, con el sacramento del matrimonio, del orden sacerdotal. El Espíritu Santo se infunde en nosotros. Es como cuando insuflaba ese Espíritu directo Dios en el hombre. Cuida tu cuerpo. Hazlo puro y santo, porque un templo es el lugar sagrado donde habita Dios. Y si habita Dios, todo será posible y volverá todo a la bondad, a la verdad, al amor. Es lo que necesita esta sociedad. Por eso hay tanta violencia, tanta inseguridad, porque todos estamos alejados de ese Espíritu de Dios. Volvamos a purificar nuestro cuerpo para que sea posible que entre Él. El principal sacramento en el que podemos unirnos con Dios es en la Eucaristía y ahorita podemos hacerlo muy seguido. Haz que Dios se encuentre contigo, haz que tu vida cobre esas energías, esa fuerza sobrenatural para seguir adelante y para encontrar maravillosos milagros en tu vida. Fíjate de la coherencia de esta enseñanza. Cuando resucita Jesús, unos cuantos años después, en el año 70 después de Cristo, es destruido el templo de Jerusalén. ¿Y qué pasa? Da la casualidad que no se ha vuelto a construir en miles de años. No lo ha vuelto a construir el pueblo de Dios, no se ha podido, porque ya no es necesario solamente ese lugar físico, porque el templo de Dios ya es cada uno de nosotros, donde se realicen los sacramentos dignamente. Obviamente, por eso ya hay muchas construcciones, muchos templos, ya no tiene que ser específicamente uno, porque en todos ellos donde se realice el sacramento, donde el Espíritu Santo descienda sobre el hombre, ahí es el encuentro del cielo y de la tierra. Ya no se necesita un solo lugar. Cuida muchísimo tu cuerpo, no te alejes de Dios y verás maravillas. Alejarte de Dios, acuérdate que es no cumplir con su ley, es cometer los pecados contra sus mandamientos, es no amar al prójimo. Y Él nos da los 10 mandamientos y están muy claros y son para nuestro bien, son para que vivamos en paz, en orden y con gran felicidad. Y recuerda que el principal mandamiento que mancha tu cuerpo es la fornicación. La fornicación es esa unión carnal fuera del matrimonio con los demás. Es el pecado que San Pablo nos dice en 1 Corintios, terminando el capítulo 6, que es el único pecado que queda dentro de tu cuerpo, que mancha directamente dentro de tu cuerpo. Todos los demás pecados, como por ejemplo robar, quedan fuera de la persona del hombre, fuera del cuerpo. Pero este pecado de pureza es muy importante porque queda dentro de ti. Ofendes el lugar donde Dios va a habitar. Ten cuidado y vive puramente, santamente, y haz de tu cuerpo un templo hermoso para Dios
y para ti mismo, para que existan todos esos milagros hermosos para vivir de mejor manera.